Un saludo a todos los alumnos del curso Introducción al Evangelio de Marcos. Este es ya el video final de este curso. Un saludo también a aquellos que sin estar tomando el curso miran estos videos. Si quieres tener más información en cuanto a Prédica Vida Online, donde vamos a estar llevando cursos similares, estudiando otros libros bíblicos, ahí está el correo electrónico. Puedes contactarte, recibir información. Hemos venido estudiando, no en detalle porque no es posible en estos videos, pero sí aspectos importantes del Evangelio de Marcos, sobre todo la estructura del Evangelio y sus temas principales. Son los dos elementos a los que más he hecho énfasis. Y en este video final también. Posiblemente por el contenido a cubrir en este video final me voy a pasar un poquito con el tiempo, pido su paciencia, pero espero que realmente sea de edificación. Comenzamos en el video anterior estudiando la sección final del Evangelio de Marcos. Nos encontramos en Marcos capítulos 11 al 16, la segunda mitad del Evangelio de Marcos comenzó a final del capítulo 8. El tema cambió porque al inicio del Evangelio, en la primera mitad, capítulos 1 al 8, se trataba de la persona de Jesús y el discipulado. En esta segunda mitad se trata de la obra de Jesús y el discipulado. Con la obra de Jesús nos referimos a su muerte y su resurrección. Y en esta sección final, capítulos 11 al 16, el ministerio de Jesús en Jerusalén se caracteriza por 5 aspectos principales, cuando menos en mi opinión. Los dos primeros los estudiamos en el video anterior, que correspondían con, en primer lugar, el conflicto religioso, capítulo 11 del 1 al 13:2, y en segundo lugar, las señales del fin, que abarca casi todo el capítulo 13. Vamos a tratar 3 aspectos fundamentales en este video: la preparación de la pasión, capítulo 14 del 1 al 51, la pasión en sí misma, la pasión de Jesús, que es su obra consumada, de 14:52 a 15:47, y finalmente la nueva misión, que corresponde a todo el capítulo 16, el capítulo final del Evangelio de Marcos. Hablemos entonces primero de la preparación de la pasión, Marcos 14 del 1 al 52. De nuevo, es imposible tratar todos los detalles de este pasaje bíblico, por lo cual nos vamos a enfocar en 4 temas principales. Vamos a hablar de el ungimiento de Jesús en Betania, en primer lugar. Capítulo 14, versículos 3 al 9. Esa escena, cuando Jesús está ahí en Betania y una mujer que entra con un vaso de alabastro de perfume purísimo y lo derrama a los pies de Jesús, nos recuerda por encima de todo el valor incomparable de Jesús, así como el valor incomparable de la predicación del Evangelio a todo el mundo, porque en una parte de esa narración Jesús promete que esa mujer anónima, no aparece el nombre de ella, por lo menos en la narración de Marcos, que ella iba a ser famosa en todo el mundo, por decir así, porque donde quiera, dice el verso 9, que se predicara el evangelio en todo el mundo, también se iba a contar la historia de lo que ella hizo por Jesús, porque lo que ella hizo fue mostrar que para ella Jesús era más valioso que cualquier riqueza, que cualquier tesoro, que cualquier cosa material que ella pudiera tener en este mundo. Nos recuerda entonces el ungimiento de Jesús en Betania, del valor incomparable de Jesús y del valor incomparable de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Al final de Marcos, y esto fue algo que ya comenzamos a estudiar en el video anterior, la misión se vuelve global y es impulsada por 3 fuerzas mayores. Primero, por la oración a favor de todas las naciones, ya lo vimos en 11:17. La segunda fuerza impulsora de la misión global es la urgencia del regreso del Señor, capítulo 13, versículo 10, y acá en Marcos 14:9 es el inmenso valor de Jesús. El inmenso valor de Jesús nos hace darle un valor inmenso a la misión global de Jesús, a la predicación del Evangelio en todas las naciones de la tierra.
Eso es lo que tiene que ver con el ungimiento de Jesús en Betania. Después, como parte de esto mismo, de la preparación de la pasión, viene el significado de la muerte de Jesús. Es un tema muy, muy importante. En el Evangelio de Marcos, el significado de la muerte de Jesús, el sentido teológico, el sentido salvífico de la muerte de Jesús está directamente vinculado con el tema de la Pascua. Capítulo 14, versículos del 12 en adelante. La Pascua era la celebración judía de la liberación que Dios había realizado al inicio de la historia del pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. La liberación de la esclavitud en Egipto se consiguió precisamente la noche en la que se celebró la Pascua. La primera Pascua hablaba de redención. ¿Se acuerdan? Liberación por medio del pago de un precio de rescate. Y en ese contexto es que el Evangelio de Marcos ubica el significado de la muerte de Jesús en el contexto de la redención que comenzamos a ver en un pasaje fundamental en Marcos 10:45. Dijimos en aquella ocasión que redención es precisamente la liberación por medio del pago de un precio de rescate. La muerte de Jesús en esta sección del Evangelio de Marcos, capítulo 14, y especialmente los versos 22 al 26, nos beneficia de dos formas. En primer lugar, en 14:24 dice que la muerte de Jesús da inicio al nuevo pacto. Leo Marcos 14:24. Jesús les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. El nuevo pacto había sido profetizado en los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, sobre todo en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Era un nuevo compromiso que Dios estaba haciendo con su pueblo, en el cual ya no solo iban a tener la ley escrita exterior, sino que Dios decía: voy a grabar mi ley en sus corazones, voy a traer una purificación a sus vidas, un nuevo nacimiento, y eso es lo que la sangre de Jesús ha inaugurado. Eso es lo que la muerte de Jesús nos da como beneficio. La muerte de Jesús da inicio al nuevo pacto, y el segundo beneficio es que la muerte de Jesús nos asegura la participación en el reino futuro de Dios. Marcos 14:25, Jesús dice: en verdad les digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. La muerte de Jesús nos asegura que algún día nosotros también vamos a estar en ese banquete mesiánico, vamos a participar allá en el reino futuro en la celebración de la culminación de nuestra salvación. Este es el significado salvífico que Marcos 14 asigna a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús nos salva. Es una redención que inicia, que inaugura el nuevo pacto y que nos asegura la participación en el reino escatológico de Dios. Y es importante señalar que en Marcos 14 Jesús establece la cena del Señor, como comúnmente llamamos a la Santa Cena. En otras ocasiones se le llama así. Jesús establece la cena del Señor como recuerdo y como anticipo de esta salvación que su muerte nos vino a asegurar. Junto con Marcos 10:45, este pasaje de Marcos 14 es muy importante para comprender el significado y los beneficios que obtenemos a través de la muerte de Jesús. Seguimos hablando de la preparación de la pasión. El tercer aspecto que quiero subrayar es el de el fracaso de los discípulos. En esta sección final del Evangelio de Marcos viene a culminarse, a completarse un tema que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Los discípulos fracasan por no poder comprender claramente quién es Jesús, cuál es la obra de Jesús, en qué consiste el discipulado. El fracaso
ha marcado la experiencia de los discípulos casi a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Pero lo que notamos aquí al final del Evangelio es que conforme más Jesús se acerca a la cruz, mayor es el fracaso de los discípulos. Y en esta sección que estamos estudiando, ese fracaso tiene 4 concretizaciones. Se ve primero en la traición de Judas. Marcos 14, 10, 11 y 17 al 21. Es el fracaso por excelencia. Es el fracaso del cual no hay retorno. Es el fracaso de fracasos. No hay restauración. En este caso, tristemente para Judas, al haber traicionado y entregado a Jesús. Pero una segunda concretización del fracaso de los discípulos tiene que ver con la negación de Pedro. Para Pedro sí va a haber restauración. Y gracias a Dios por eso, porque una de las cosas que nos enseña esta sección del Evangelio de Marcos es que todos nosotros, los que estamos en este camino del discipulado cristiano, vamos en algún momento a ser tentados y posiblemente fracasar también. La negación de Pedro nos recuerda que todos somos vulnerables, pero también que Dios puede restaurarnos de en medio de nuestros fracasos. Tercera concretización del fracaso de los discípulos, Marcos 14:50, en el contexto del arresto de Jesús, dice: y abandonándole, huyeron todos. El abandono de todos los discípulos. El fracaso fue general, no solo fue Judas traicionando a Jesús o Pedro negándole, fueron todos abandonándole. Y un pasaje que me encanta en el Evangelio de Marcos. Quiero confesar algo aquí en el último video que no había dicho antes. Marcos es mi libro preferido en toda la Biblia y es precisamente por cosas tan geniales como capítulo 14, versículos 51 y 52. Vean lo que dice: cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Esta narración, cortita pero tan significativa, aparece únicamente en el Evangelio de Marcos, en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién es ese joven? No se sabe, es anónimo a propósito, porque ese joven representa a todos los discípulos de Jesús, que no solamente lo abandonaron, sino que cayeron en la deshonra total. Todos los discípulos de Jesús experimentaron de alguna manera lo que ese joven experimentó, porque huir desnudo en esa cultura, en ese contexto, y yo diría que también el día de hoy, es el símbolo de la deshonra total. Eso es lo que significa, es lo que simboliza la narración de ese joven que abandona a Jesús huyendo desnudo. Todos los discípulos están representados ahí y de alguna manera también nosotros, todos los discípulos de Jesús, fracasamos de alguna manera en el camino del discipulado. Y más adelante, cuando estemos ya al pie de la cruz, en la escena de la crucifixión, vamos a ver lo maravilloso de que a pesar de nuestros fracasos, somos salvos, no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Jesucristo. Somos salvos no por nosotros, sino por lo que el Hijo hizo por nosotros, por la muerte de Jesús en la cruz. Algunos dicen que ese joven que huyó desnudo podría ser el mismo Marcos, quien se introdujo a sí mismo en el relato. Yo no quiero especular, el relato es anónimo a propósito, repito, es parte de su genialidad narrativa, porque es un símbolo de la deshonra total en la cual cayeron todos los discípulos en ese momento. Y el cuarto aspecto que quiero mencionar en cuanto a la preparación de la pasión tiene que ver con la oración de Jesús en Getsemaní, Marcos 14, 32 al 42. Este es uno de los pasajes más importantes en todo el Evangelio de Marcos en cuanto a el tema de la oración. Este texto recalca 6 aspectos esenciales de la oración cristiana. Veámoslos brevemente. Primero, lo que podríamos llamar la agonía en la oración, sufrir delante de Dios. Cuando Jesucristo está
cerca de ser arrestado y de comenzar su sufrimiento, él le dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y delante de su Padre, él derrama todo ese sufrimiento y dolor previo a su crucifixión. Y es un modelo para nosotros. Tenemos que aprender a echar toda nuestra agonía, sufrimiento y dolor delante de nuestro Padre por medio de la oración. El segundo aspecto de la oración cristiana que vemos aquí es el compañerismo en oración, porque Jesús no está sufriendo solo. Él pide a sus discípulos más cercanos, a su círculo íntimo, que velen con él en oración, enseñándonos que nosotros también debemos pedir a otros que oren por nosotros y que oren con nosotros. No hay por qué sufrir solos, siendo que otros pueden acompañarnos en la oración. Lamentablemente, esos 3 discípulos del relato abandonaron a Jesús también en su momento de mayor necesidad en oración, pero no significa que vaya a pasar siempre igual con nosotros. El tercer aspecto es el de la vigilancia en oración. Jesús llama repetidamente a esos discípulos a velar. La necesidad de velar en oración es fundamental para no entrar en tentación. Jesús les dice: velen para que no caigan en tentación, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. El cuarto aspecto es de la sumisión en oración. Jesús se somete a su Padre, se somete a la perfecta voluntad de su Padre para su vida. Le dice: Padre, si es posible, aparta de mí, que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Necesitamos, hermanos, aprender que la oración consiste en ponernos a nosotros mismos bajo la voluntad de Dios. No consiste en tratar de poner a Dios bajo nuestra voluntad. La sumisión en oración. El quinto aspecto es el de la debilidad en oración. ¿Por qué? Jesús lo dijo: nuestra carne es débil. ¿Es fácil orar? No, no lo es. Por lo menos no en momentos como este. Es difícil y necesitamos reconocer eso, que somos débiles, pero aún así viene el último aspecto, que es el de la perseverancia, el de la constancia en la oración a pesar de la debilidad de nuestra carne. 3 veces, dice el pasaje, Jesús ora lo mismo delante de su Padre, y eso nos habla precisamente de cómo necesitamos aprender a perseverar en oración, a ser constantes, a traer nuestras peticiones delante de Dios una y otra vez. Jesús estaba listo, hermanos, para afrontar su pasión, porque él venció en la oración, mientras que los discípulos lo abandonaron físicamente porque antes lo habían abandonado en la oración. Nuestro fracaso en el discipulado comienza con el fracaso en nuestra vida de oración. Por eso, este es un buen momento para repasar toda la enseñanza del Evangelio de Marcos sobre la oración. Marcos habla de la oración en 6 textos de su Evangelio. Ahí aparecen para que los puedan checar luego. Y según Marcos, la oración requiere por lo menos 4 cosas: prioridad, visión global, fe y perseverancia. Esa es la enseñanza que nos da el Evangelio de Marcos en cuanto al importante tema de la oración. Termino entonces acá lo que tiene que ver con la preparación de la pasión. Hablemos ahora de la pasión de Jesús propiamente, de su obra consumada. Hermanos, es imposible para mí, no puedo hacer justicia a la riqueza y profundidad de este texto. Marcos 14:52 hasta el 15:47. La cruz de Jesús, su muerte por nosotros, es un tema inagotable. No puedo en un simple video de media hora tratar a profundidad este tema tan importante, pero sí quiero recalcar que el Evangelio de Marcos nos narra la muerte, la pasión de Jesús usando la técnica literaria que se llama ironía. Tendrás que buscar el significado de esa palabra en un diccionario. Lamentablemente no tengo tiempo para explicártela, pero Marcos utiliza
esa técnica narrativa, esa técnica literaria de la ironía para mostrarnos el sentido de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos nos revela 6 ironías principales. Primero, Jesús es el rey que muere. Su trono es una cruz. Aunque la identidad de Jesús ha sido un tema clave, fundamental en todo el Evangelio de Marcos, es aquí al final, en la escena de la crucifixión, donde más veces se utiliza para Jesús los títulos de Rey de los Judíos y de Hijo de Dios. Porque es precisamente en la muerte de Jesús en la cruz donde mejor que en cualquier otro lugar se pone de manifiesto su identidad mesiánica, su identidad divina y su identidad salvífica. Él es el rey que muere. Eso es una ironía tremenda, porque su trono es la cruz. La segunda ironía es la de la cobardía del discípulo. En este caso se concreta la negación de Pedro en capítulo 14, versos 66 al 72. Aquel que había dicho que iba a estar dispuesto a morir por su maestro, aquí fue vencido por una simple criada, una simple muchacha que lo descubrió como discípulo de Jesús, y la escena es narrada de una manera irónica precisamente para mostrar la cobardía de Pedro en este caso y del discípulo, porque Pedro es representante de todos los discípulos. Y hermanos, esto es fundamental, ya lo había mencionado antes, pero aquí lo quiero recalcar. En medio de la escena de la crucifixión de Jesús, los discípulos fracasan completamente en el seguimiento de Jesús, porque lo que nos salva es la cruz de Jesús, no nuestra fidelidad, no nuestra valentía, no el hecho de que nosotros seamos grandes o excelentes discípulos, es la muerte de Jesús en la cruz, nuestra única esperanza de salvación. Nosotros somos infieles, pero aún así Él dio su vida por nosotros. La tercera ironía es de la elección humana. A lo largo de toda esa sección de Marcos, sobre todo en capítulo 15, versículos 1 hasta el 15, el ser humano rechaza y desprecia al Dios que lo salva. La multitud prefiere a Barrabás que a Jesús. Y esa es una ironía. Y va de la mano con la cuarta ironía. Si la elección humana es rechazar al Dios que le está salvando, la elección divina es salvarnos a nosotros a costa de su propia vida. Capítulo 15, versículos 22 en adelante, es una parte fundamental de la narración de la muerte de Jesús. Y en medio de la crucifixión dice el pasaje que la gente se burla de él. Voy a leer desde el verso 29 hasta el 32 en Marcos 15. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz». De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Es la ironía de la elección divina. Salvarnos a nosotros a costa de su propia vida. Si Jesús hubiera hecho lo que esa gente le estaba pidiendo, se hubiera salvado él y nos hubiera condenado a nosotros. Pero él decidió morir, perderse, condenarse a sí mismo, por decir así, con tal de salvarnos a nosotros. Hermanos, esta escena de la cruz de Jesús refleja el corazón, la esencia, la gloria de nuestro Dios. Más que cualquier otra cosa, ¿quieres tú saber quién es Dios, cómo es Dios y cuál es la intención de Dios para el ser humano? Mira a la cruz de Jesús, donde Él decidió salvarnos a nosotros, perdiéndose a sí mismo. Ese es nuestro Dios reflejado en esa escena de la cruz. El ser humano rechaza al Dios que le salva. Dios decide perderse a sí mismo con tal de salvarnos a nosotros.
La quinta ironía que nos presenta la cruz de Jesús es la ironía de la aceptación divina. ¿Por qué? Dios nos acepta a nosotros, desamparando a su propio Hijo. Esa misma narración continúa diciendo que Jesús clama a gran voz citando el Salmo 22, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, este pasaje llega a profundidades que yo no puedo alcanzar en mi explicación, pero lo que nos está diciendo aquí es que para poder aceptarnos a nosotros, en ese momento y en ese lugar de la historia de la humanidad, Dios desamparó a su propio Hijo, viéndolo colgado en una cruz. Así nos ama Dios, así busca y anhela Dios nuestra salvación. La cruz de Jesús destruye cualquier imagen de un Dios indiferente o de un Dios apático o de un Dios que busca hacerle daño al ser humano. Mucha gente piensa así de Dios hoy. Si Dios es tan bueno, si Dios nos ama, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? La cruz de Jesús nos presenta a un Dios que está dispuesto a perderse a sí mismo para salvarnos a nosotros y que está dispuesto a desamparar a su propio Hijo en un momento y un lugar determinados, en la cruz, con tal de aceptarnos a nosotros. Esa es la ironía y la inmensidad del amor de Dios manifestado en la cruz de Jesús y del amor de Jesús dispuesto a sufrir y padecer todo eso a nuestro favor. Y la última ironía es la que consiste en la fidelidad de las mujeres, las únicas que están al pie de la cruz. A partir del versículo 40 del capítulo 15 no han aparecido muchas mujeres como discípulas en el Evangelio de Marcos, pero ahí están fieles al final. Siendo que todos los discípulos varones lo abandonaron, ellas están ahí. Y es una ironía, porque en ese tiempo se suponía que los varones eran los que simbolizaban la valentía y la fidelidad y las mujeres lo contrario. Pues aquí pasa al revés, como muchas veces también en la historia del cristianismo las mujeres son más fieles. Esto es lo que tengo que explicar en cuanto a la pasión de Jesús. Lamentablemente, repito, no logro hacerle justicia a un pasaje tan importante y tan hermoso, pero necesitamos avanzar para terminar hablando finalmente de la nueva misión, capítulo 16 del Evangelio de Marcos. La misión es echada a andar, es impulsada por la resurrección de Jesús. En el último capítulo del Evangelio de Marcos aparece la misión porque desde el inicio del Evangelio ha sido la meta del discipulado, y en este capítulo 16 la misión consiste en el anuncio a todo el mundo, a todas las naciones, según el verso 15, del Jesús resucitado, que actualmente está sentado a la derecha de Dios Padre. Así termina el Evangelio de Marcos. El Jesús que dio su vida en la cruz no quedó en el sepulcro en el que lo pusieron, se levantó de los muertos, ascendió a la derecha de su Padre y ahí está sentado dirigiéndonos en el transcurso de nuestra misión. Y esa misión es respaldada, según palabras del mismo Jesús, por las señales del poder de Dios que acompañan a quienes llevan el mensaje de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Las señales nos recuerdan un tema que hemos visto desde el inicio de Marcos. La misión es integral. Palabras y obras van juntas. Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades espirituales, aunque por supuesto lo hace, sino también por nuestras necesidades físicas y materiales. Eso es lo que nos enseña Marcos 16 sobre la misión. No es lo único, pero es lo más importante. Al final de Marcos, la historia vuelve a empezar de alguna manera, porque el ángel que aparece a los discípulos ahí en el sepulcro donde estaba Jesús les dice que regresen a Galilea, que regresen al lugar donde había iniciado la misión de Jesús. Esto ha sido el Evangelio de Marcos, abuelo de pájaro, enfatizando la estructura del Evangelio
y los temas principales. Y yo soy Mauricio Acuña y espero que este curso haya sido de edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga.